Amantísimo Padre, Señor, que estás en la altura de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre, oh Dios. En esta hora vamos ante tu trono de la gracia, Señor, pidiendo misericordia, perdón por nuestros pecados. Amén. Señor, limpia nuestra mente, nuestro corazón para ser inundado de tu presencia. Señor, en esta hora permite que podamos tener un reavivamiento, una reforma en cada uno de nosotros, Señor. Amén, así sea, Señor. Y que ese reforma y reavivamiento pueda ser un reflejo de tu carácter en nuestros hogares y con nuestros familiares, amigos, compañeros, Señor. Gracias, oh Dios, por todo. Ahora que vamos a abrir tu palabra, dirige nuestras mentes para entenderla, comprenderla, Amén. razonarla y aplicarla en nuestras vidas, Señor. Amén, así sea, Señor. Gracias, oh Dios, por todo. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Amén. La semana pasada estudiamos acerca de Juan capítulo 1, versículo del 1 al 3, y en el cual pudimos ver cómo la palabra de Dios aclara ciertos puntos en los cuales en muchas ocasiones ha habido una confusión, un malentendido. Y en esta tarde los voy a invitar a estudiar la palabra de Dios. Primeramente, abriendo la palabra de Dios en Proverbios capítulo 30, versículo 4. Proverbios 30, versículo 4. Y vamos a tratar de abrir la palabra de Dios y hacerla simple, para que podamos permitir que el Espíritu Santo nos lleve al conocimiento de la verdad y la verdad nos dé la libertad en Cristo Yeshua, Cristo nuestro Salvador. En Proverbios capítulo 30, versículo 4, Proverbios 34 dice ciertas preguntas que resuenan también con otro versículo que vamos a leer después de este, en el cual dice: ¿quién subió al cielo y quién descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? Noten, en estas preguntas nos hablan de la descripción del poder de nuestro Dios, pero la última pregunta dice: ¿conoces tú el nombre y el nombre de su hijo? Y cuando la palabra de Dios dice conocer, no es solamente conocer a alguien de dicho, sino de una forma personal, conocerlo íntimamente, ir creciendo en el conocimiento en el cual nos lleva a crecer en nuestra relación con Dios y con su Hijo. Pero aquí se nos hace una pregunta: ¿cuál es su nombre y el nombre de su Hijo, si sabes? Es importante conocer el nombre de Dios y el nombre de su Hijo, porque si nosotros vamos a Juan capítulo 17, versículo 3, la palabra de Dios nos dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a quién, y a Jesucristo, al quien tú has enviado. Es importante conocer al Padre y conocer al Hijo, porque de ese conocimiento depende ¿qué cosa? La vida eterna. Y no solamente la vida eterna, depende de todas las bendiciones que el cielo desea derramar en nuestra vida, en nuestros hogares, en el lugar donde nosotros estamos. Cuando nosotros conocemos al Padre y conocemos al Hijo, nosotros vamos a ir aprendiendo de su voluntad, aprendiendo de su amor, aprendiendo de su sabiduría, de su palabra, de su voluntad. Y la palabra de Dios dice que todo aquel que conoce al Padre, tiene fe en el Hijo, dice que van a buscar agradarle a Él
en todas las cosas. Sin fe es imposible que agradar a Dios. Ahora, vamos a hablar un poco acerca de Dios, de Jehová, de Elohim, de Adonai, de Yah. Y vamos a abrir la palabra de Dios en Éxodo capítulo 34, versículos 5 al 7. En Éxodo 34, versículos 5 al 7, nos habla de Jehová. Otros le llaman Jehová o Yah, Elohim, Adonai. 35. Éxodo 34, 5 al 7. Y Jehová, la palabra Jehová, Yah, allí hace referencia en la palabra de Dios más de 6,500 ocasiones. Se usa la palabra Yah, Jehová, Jehová. Y noten lo que dice la palabra de Dios. Éxodo 34, versículos 5 al 7. Y Jehová descendió en la nube y estuvo ahí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. En este versículo nos describe a Jehová, a Jehová, de una forma en la cual se nos muestra su amor, su misericordia, su justicia, el cual es piadoso, tardo para la ira. Pero la segunda parte de estos textos que leímos nos muestra un Dios en el cual va a llevar a cabo un juicio en contra de aquellos que no han aceptado, que no han recibido allá a Jehová como su Dios. Nos muestra su misericordia, pero dice que nos muestra también un día de juicio donde se va a declarar la culpabilidad o la inocencia de todo ser humano. Y aquí es para que nosotros podamos meditar en el que tomemos decisiones concretas, porque el Señor está esperando. El Señor es misericordioso, es amoroso, es perdonador, y te está esperando a ti y me está esperando a mí. Ahora vayamos al libro de Salmos. Salmos 83, versículo 18. En Salmos 83, versículo 18, nos hace referencia a Jehová, allá nuevamente, a Jehová. Pero aquí nos dice algo muy interesante que deberíamos de prestar atención, porque la palabra de Dios nos va a mostrar algo maravilloso, en lo cual el cielo ha preparado para nuestra bendición. Y dice la palabra de Dios en Salmos 83, versículo 18. Y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo Altísimo sobre toda la tierra. La palabra Altísimo es el que está más arriba que todos. Así es. O sea, arriba de él no hay otro. Jehová, Yah, Elohim, es el Altísimo sobre toda la tierra. Ahora, hay algo interesante, porque hubo una rebelión en el cielo. Lucifer y sus ángeles se rebelaron contra el gobierno de Yah, de Jehová. Y se declaró que Lucifer quería tomar el lugar que no le correspondía. Y noten lo que dice el libro de Isaías 14:14. En Isaías 14:14 nos muestra la intención de Lucifer cuando se rebeló
en el cielo. Ahora es importante reconocer que la transición del pecado lleva del pecado a rebelión, de la rebelión a la iniquidad. No fue hasta que fue hallada iniquidad en Lucifer que dice la palabra de Dios que él fue expulsado del cielo junto con sus ángeles. Ahora noten lo que dice Isaías 14:14. ¿Cuál era la intención de Lucifer? Él declaró: sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante ¿a quién? Al Altísimo. ¿Quién es el Altísimo? Con los versículos que acabamos de ver: Elohim, Dios, el Padre, Jehová. Y Lucifer quería subir hasta ser semejante al Altísimo. Él no quería sentarse al lado del Altísimo. Él quería ser igual que el Altísimo, igual que el Padre, igual que Dios. Quería él ser el supremo, tener el poder y la autoridad. Pero sabemos la historia que esa rebelión lo llevó a ser expulsado del reino de los cielos. Y el enemigo odia al Altísimo, pero odia más al Hijo del Altísimo, al Hijo de Dios. Y usted se preguntará, bueno, ¿cómo es esto? Porque en una ocasión Cristo Jesús, se encontró con unos endemoniados. Y si ustedes van a ver el libro de Lucas capítulo 8, versículos 27 y 28, noten lo que sucedió en esa ocasión. Lucas capítulo 8, versículos 27 y 28. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Versículo 28. Este, al ver a Jesús, lanzó un grito y, postrando a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. El endemoniado conocía quién era Jesús, Yeshua. ¿Cómo fue que le llamó? Hijo del Dios Altísimo. ¿Quién es el Dios Altísimo? El Padre, Jehová, Elohim, Dios. El endemoniado sabía que el Hijo del Altísimo era Cristo Jesús. Esto nos abre un entendimiento de la palabra de Dios para mostrarnos de que Cristo es el Hijo literal del Dios Altísimo. El endemoniado le dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Está haciendo una separación del Altísimo con su Hijo. Nos muestra la filiación del Padre con el Hijo. Y nos muestra lo que Lucifer quería hacer en el reino de los cielos y que tenía la intención. ¿Y por qué odia todo lo que tiene que ser, todo lo que tiene que ver con Dios y con Jesucristo? Miren en Hebreos capítulo 1 versículo 3. En Hebreos capítulo 1 versículo 3, hablándonos de Cristo, fíjense lo que declara la palabra de Dios, el cual nos va ampliando en esta verdadera verdad, en esta verdad maravillosa que se nos presenta delante de nosotros para obtener la certeza, la seguridad de la vida eterna, de la salvación, del perdón, de la gracia, de la justicia de nuestro Dios. Noten, hablando de Cristo, el Hijo del Dios Altísimo,
Se nos dice, el cual siendo el resplandor de su gloria. Recuerden esto, Cristo es el resplandor ¿de qué? De su gloria y la misma imagen ¿de qué? De su sustancia, de su naturaleza, y quien sustenta todas las cosas con las palabras de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Dónde está sentado el Hijo del Dios Altísimo? ¿A la diestra de quién? Del Altísimo, del Padre, de Jehová, de Elohim. Él está sentado a la diestra y nos declara de que Él es el resplandor de la gloria ¿de quién? Del Altísimo, la imagen y la sustancia misma de Dios. Por eso tiene el derecho de sentarse al lado derecho del Altísimo. Miren lo que dice el libro de Isaías 42:8. Y esto nos va a dar una comprensión más de este texto que acabamos de leer. Isaías capítulo 42, versículo 8. Isaías 42, 8. Aquí está el Altísimo Dios, Jehová, hablando a nosotros. Escuchen. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré, ¿qué cosa? Mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Noten, Jehová no da gloria, su gloria, a nadie más. Pero acabamos de ver de que el Hijo, como es la misma sustancia, la misma imagen, tiene la gloria ¿de quién? Del Altísimo, del Padre. Por eso a Él se le adora, se le honra, se le alaba, se le alaba. La mejor descripción que la palabra de Dios nos dice de quién es Cristo, se nos dice en Filipenses capítulo 2, versículo 6. Ahora, al ver todo esto, entonces nosotros vemos cuál es el odio que Lucifer, que Satanás, que la serpiente antigua tiene no solamente en contra de Dios, sino personalmente en contra del Hijo del Altísimo. ¿Por qué? Porque Él es digno de honra, de alabanza y de glorificación. Porque Él se sienta a la diestra del Padre. Filipenses 2:6. En Filipenses 2:6 se nos describe quién es el Hijo del Altísimo. Por eso es importante conocer la filiación entre Padre y el Hijo. Por eso se nos declara que en ellos, el conocimiento en ellos se encuentra ¿qué cosa? La vida eterna. Esto quiere decir de que hay muchas personas que no conocen a Dios y no conocen a Jesucristo. Y esa es una realidad, porque pareciese que hay una confusión muy grande acerca de la divinidad de Dios. Pero estamos presentando la palabra de Dios en una forma sencilla, directa, de la palabra de Dios expresando quién es el Altísimo y quién es el Hijo del Altísimo. No podemos agregar y no podemos quitar nada a la palabra de Dios, porque existe una maldición en contra de aquellos que quitan o agregan a la palabra de Dios. Note lo que dice Filipenses 2:6, hablando de Cristo. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios
como cosa a que aferrarse. Nosotros conocemos el plan de salvación, que por el amor del Padre mandó a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Y Cristo, siendo la sustancia, la gloria del Altísimo, no consideró ser igual a Dios, ser Dios, sino que se hizo carne y vino y murió por nosotros para que nosotros tengamos salvación, redención, vida eterna, que es lo que la presencia del Hijo en nuestra vida hace en nosotros al darnos la seguridad, la certeza de la salvación, de la vida, de la paz, de la santificación, de la gracia, de la justicia de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que a través del Hijo nos lleva ¿a quién? Al Padre. Y la palabra de Dios dice que el Padre nos lleva ¿a quién? Al Hijo. El cielo está trabajando por nuestra salvación. En Romanos capítulo 1, versículo 20, ya lo hemos mencionado en muchas ocasiones, dice que desde la creación el Señor ha revelado sus cosas invisibles, su poder y su deidad, para que podamos conocer la deidad de Dios, la de su Hijo, y el cual dice que desde la creación no debería de haber excusa alguna. Ahora existen muchas excusas, muchas ideologías, muchos razonamientos. Muchos hacen que la palabra de Dios diga cosas que no dice. Si tan solo aceptáramos la palabra de Dios tal como se describe, tal como se dice, junto con su contexto, el Señor hablaría a nuestras mentes y a nuestros corazones. El Espíritu Santo nos llevaría al entendimiento. Tenemos mucho que crecer en este conocimiento de la deidad de nuestro Dios. Pero el Señor desea que nosotros le conozcamos a Él y a Jesucristo para obtener ¿qué? La vida eterna. Y Cristo no escatimó cosa alguna que Él decidió venir a morir por nosotros. Pagar la deuda que teníamos nosotros que pagar. Esa deuda era ¿qué? La muerte, porque la palabra de Dios dice, la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Y Él se hizo hombre. Vivió, murió, resucitó y hoy día está intercediendo por nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros respondamos a su invitación. Note lo que dice Juan capítulo 1, versículo 1. Juan capítulo 1, versículo 1. Ahora vamos a entender un poco más este versículo, en el cual muchos han dado diferentes interpretaciones. Y en Juan capítulo 1, versículo 1, nos dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿El Verbo es quién? Jesucristo. Cristo. El Verbo era con Dios. Estaba con Dios. ¿Por qué? Porque el Hijo del Altísimo se sienta ¿en dónde? A la diestra del Altísimo. Y el Verbo era Dios. ¿Por qué? Porque es la misma sustancia, la misma imagen, tiene la misma gloria ¿de quién? Del Altísimo. Por eso el enemigo odia todo lo que tiene que ver con el Padre y con el Hijo. El enemigo ha traído mucha confusión. Por eso él es el que dirige las riendas ¿de qué? De la Babilonia. Que el Apocalipsis habla, y la Babilonia tiene un sello en su frente que es ¿qué? Misterio. Trae confusión. No nos dejemos confundir por el enemigo. Vayamos a conocer al Padre y vayamos a conocer al Hijo. Recordemos que el endemoniado declaró que Cristo era el Hijo del Dios Altísimo. Usted sabe que los discípulos
comprendieron, entendieron cuál era la divinidad de Dios. Los discípulos lo tenían claro. Muchos discípulos hoy día no lo tienen claro. Me pregunto el por qué. Noten ahí en 1 de Juan capítulo 1, versículo del 1 al 3. En 1 de Juan capítulo 1, versículo del 1 al 3, nos declara que los discípulos entendieron la divinidad de Dios. ¿Y quién era Jesucristo? El Hijo del Altísimo. Y no había confusión alguna. Noten lo que declara 1 de Juan capítulo 1, versículo del 1 al 3. Noten, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿De quién estaban hablando? De Jesucristo, del verbo. Noten el versículo 2. Ahora, noten que el testimonio de ellos fue que lo palparon, lo miraron, escucharon. Versículo 2. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna. Noten lo que los discípulos estaban diciendo. Nosotros hemos visto la vida manifestada, la hemos visto y testificamos a ustedes, le anunciamos quién es la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Se nos manifestó en quién? En Cristo. ¿Por qué? Porque es la misma gloria, imagen, substancia de quién? Del Padre. Notan que los discípulos entendían la divinidad de Dios. Noten el versículo 3. Lo vuelve a decir para que presten atención. Lo que hemos visto y oído. ¿Cuántas veces repitió esa frase? 3 veces. 3 veces es el número completo. Para que no nos olvidemos, 3 testigos. Y lo volvió a repetir y dice, lo que hemos visto y oído. Eso quiere decir que presten atención. Eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. O sea, para que no haya confusión, para que haya unidad en el pueblo de Dios, entendiendo quién es el Verbo y quién es el Padre. Sigue diciendo, y nuestra comunión verdaderamente es ¿con quién? Con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Los discípulos entendieron, sabían lo que Romanos 1:20 declaró acerca de que la divinidad de Dios fue manifiesta desde el principio, desde la creación, para que no hubiese excusa alguna de conocer a el Altísimo y al Hijo del Altísimo. Por eso lo que sucede en el mundo hoy día, donde el enemigo está queriendo destruir el conocimiento del Padre y del Hijo para que nosotros no podamos obtener salvación, vida eterna, perdón, paz, misericordia, para que no podamos recibir el gozo, la satisfacción que el Señor desea traer a nuestras vidas al conocerle al Padre y al Hijo. Ahora, yo quiero invitar a todos los que están escuchando este estudio de que apunten los textos, y si no los apuntaron, hagan un comentario y se los hacemos llegar.
para que lo estudien y que permitan que el Espíritu Santo nos lleve a la verdad, al entendimiento, porque de esto depende ¿qué? La vida eterna. Estamos viviendo en un tiempo apremiante, solemne, donde toma una relevancia mucho mayor el conocer a nuestro Dios, el tener esa relación con nuestro Salvador, para poder confiar plenamente en Él, para que no podamos confiar en algún otro, en algún hombre, en alguna organización, en alguna líder, pastor, ministro, rabino, sacerdote, papa, sino que confiemos plenamente ¿en quién? En Dios. En el Altísimo y en el Hijo del Altísimo, porque ahí está la salvación. Amén. Dios quiere y que nosotros podamos seguir creciendo en este conocimiento, porque les voy a dar un testimonio, mi testimonio, y yo siempre digo algo: nadie puede decir algo en contra de mi testimonio y de mi experiencia, pero al conocer cada vez más esta verdad, ha sido de una gran bendición en mi vida personal y en mi relación con mi Dios y Salvador. Esa es mi experiencia, mi testimonio. Y ese crecimiento es el que el Señor desea traer a nuestras vidas. Esa es la relación que Él desea tener con cada uno de nosotros. Permitamos que Él nos dirija, que Él tome el lugar en nuestro corazón y en nuestra mente, y que podamos crecer, como dijo los discípulos, para que estemos todos unidos, como el Señor oró y dice: Padre, yo te ruego que ellos sean uno como yo soy uno contigo. Juan capítulo 17. Y el Señor desea que nosotros estemos unidos los unos con los otros, pero unidos con nuestro Dios y Salvador. Amén. Dios quiera y que Él pueda guiarnos a su conocimiento, porque Él viene pronto. Su segunda venida es inminente. Preparémonos, preparémonos, preparémonos. Amén. Oremos. Querido Padre, Señor, que estás en la altura de los cielos, gloria sea a ti, oh Dios. Amén. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu paciencia que tienes hacia nosotros. Señor, te alabamos porque has hablado a nuestra mente y corazón. Señor, permite que nosotros podamos conocerte cada día más. Conocerte a ti y conocer a tu Hijo, el cual tú has declarado que en ese conocimiento podemos obtener la vida eterna. Señor, ayúdanos a confiar en ti, en tu Salvador, en tu palabra, para que nosotros podamos crecer en ti y tú en nosotros, para poder reflejar tu carácter, primeramente en nuestro hogar, junto con nuestros hermanos y donde sea que estemos, para proclamar que tú eres nuestro Dios y Salvador. Gracias, oh Dios, por hablar a nuestros corazones. En el nombre de Cristo te lo pedimos todo. Amén. Amén. Amén.